Javier Benavente, Premio Global Impact 2021 Europa por su dedicación al bienestar social al anticiparse a los efectos del COVID-19. Filántropo y emprendedor en serie desde muy joven, es el creador de la Fundación Alares y de la Fundación para la Diversidad. Lo que hace la Fundación Martínez Hermanos, tanto en Canarias como en Guinea Ecuatorial, me parece una labor impresionante. Esta mañana hemos estado aquí en Lanzarote, recorriendo por las fincas en las cuales están trabajando y haciendo toda esta parte de agricultura ecológica. Me he quedado realmente impresionado del trabajo que están realizando, de la formación que están impartiendo, de cómo puede ser una escuela realmente integradora de gente en el mundo agrícola o agrario, de una forma de hacer las cosas de manera distinta, gracias pues, a esa manera de hacer que tiene la Fundación Martínez Hermanos, que me parece realmente espectacular. La verdad es que es un ejemplo de empresa y es un ejemplo de misión que como empresa tienen no solamente ser rentables económicamente, sino también sostenibles socialmente y económicamente y también medioambientalmente. Yo creo que no es un tema de que las empresas tengan que devolver parte de su beneficio a la sociedad, sino que a nivel de responsabilidad social, como me decías. No, creo que la responsabilidad social debe estar integrada en los procesos del negocio. Y por lo tanto, ya se está devolviendo ahí, en cada acción que realiza la empresa, está devolviendo parte en responsabilidad social. Y no es un tema económico, es un tema, como está haciendo la Fundación Martínez Hermanos y su grupo de empresas, es un tema de devolver a la sociedad en acciones, pues una forma de hacer, crear impacto, que es lo que estamos haciendo. Crear impacto a nivel agrario, crear impacto a nivel de forma de hacer negocios, crear impacto en la creación de empleo, crear impacto medioambiental por la sostenibilidad del planeta. Creo que eso es realmente lo que implica hacer responsabilidad social dentro de una empresa. No se trata de devolver beneficio, porque a veces incluso es hasta rentable el poder hacer responsabilidad social. Yo te diría que hoy es muy complicado que una empresa pueda sobrevivir a X años si no es socialmente responsable. Socialmente o medioambientalmente, depende de cada empresa cómo está ubicada, ¿no? Pero es muy complicado que no lo pueda ser. Yo antes siempre decía, una empresa puede y debe ser socialmente responsable para poder ser rentable. Hoy te digo que una empresa tiene que ser socialmente responsable si quiere ser rentable y perdurar en el tiempo. Y esto es algo así. Las empresas que están dentro del grupo de Martínez Hermanos pues lo están haciendo y lo hemos podido comprobar in situ sorprendentemente cómo están haciendo este gran trabajo. Y les felicito desde aquí, enhorabuena. El foco de atención de una empresa debe centrarse siempre en la persona. ¿Y por qué la persona? Porque detrás de un cliente, detrás de un empleado, detrás de un proveedor, detrás de un inversor, siempre hay personas. Entonces, cuando tenemos claro esto, que es una palabra manida de que siempre hay personas, pero cuando lo llevamos al más amplio sentido de la palabra y tenemos por persona, como digo, todo eso, y nos ocupamos de sus preocupaciones, y vemos que cuando prestamos un servicio, queremos vender un producto, y lo vendemos teniendo en cuenta que la persona está en el centro, la persona con su diversidad. Porque claro, el mercado ya no es un mercado único donde cada persona, donde todo el mundo es igual. No. El mercado es muy diverso. Entonces, la responsabilidad social está, primero, en entender el mercado, saber que ahí hay personas, dar respuesta con nuestros productos a las necesidades que tienen las personas, pero más allá de lo que es el propio producto. Es decir, si le estoy vendiendo un producto a una persona mayor, por ejemplo, que es la que lo compra, y resulta que es un cliente habitual que pasa por nuestro hotel, o pasa por nuestro restaurante, o pasa por alguno de nuestros negocios, y un buen día pues no puede venir porque se encuentra enferma, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es decir, no te preocupes, yo te llevo la comida a tu casa y yo me encargo de eso. ¿Por qué? Porque eres mi cliente. Eso es ir más allá, dar un paso mucho más allá de lo que es el negocio, sino preocuparte de esa persona que es un cliente, ¿no? Y esto lo podemos llevar a innumerables ejemplos que se pueden dar en el día a día de la relación de la empresa con esas personas que son sus clientes, sus proveedores, sus empleados, que me preocupo por ellos,
por la problemática que tienen en función de la edad, de la discapacidad, etc., ¿no? Cuando me ocupo de todo eso, eso es responsabilidad social. Es hacer algo bastante más allá de lo que marcan las leyes, de lo que obligan las leyes y de lo que hace el común de los mortales. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Podríamos producir, en la Fundación, yo esta mañana lo he visto, podrían estar produciendo productos no ecológicos. Bueno, no, vamos a hacer productos ecológicos con un esfuerzo muchísimo mayor, con una rentabilidad posiblemente menor, pero vamos a hacerlo. Y yo lo que digo es, y la rentabilidad va a ser mayor, la rentabilidad va a ser mayor. Y vamos a vender más y nos vamos a diferenciar precisamente por eso, porque son productos de mucha mejor calidad, con respeto al medio ambiente, con respeto a la persona que lo va a consumir, etcétera, ¿no? Yo creo que una cosa muy buena que tiene el Grupo Hermanos Martínez es que ha creado una fundación para seguir trabajando en aquello que como grupo empresarial no pueden llegar y como fundación sí pueden llegar para contribuir a crear un entorno muchísimo más inclusivo, muchísimo más eficaz desde el punto de vista social, muchísimo mejor desde el punto de vista medioambiental. Oye, en todas mis acciones como empresa quiero trabajar en la parte que me corresponde a donde puedo llegar, social, la parte social, la parte medioambiental, pero no en todo podemos llegar. Entonces se ha creado una fundación en la cual tengo el orgullo de participar como en el Consejo Asesor, donde se va a trabajar en formar a otros para que hagan lo mismo que ellos, para que puedan expandir estas prácticas positivas, expandirlas y que otros les puedan copiar y podamos seguir creciendo, creando un entorno muchísimo mejor dentro de, tanto en su país de origen como aquí en las propias Canarias, ¿no? Y creo que esto es algo fundamental. Me parece que son una organización digna de imitación, en la cual yo incluso mis propias empresas, yo lo he hecho así, yo he tenido mi empresa y he creado mi fundación también, precisamente, para poder ir allá donde no llegaba. Entonces, y lo he hecho convencido. Por eso cuando he visto lo que están haciendo ellos aquí, de crear una fundación para poder formar, para poder incluir en el mercado laboral a personas que están excluidas ahora mismo, para poder formarlas y trabajar con ellas, para poder ayudar a personas que no saben qué hacer en este momento, o agricultores que no saben cómo rentabilizar su tierra y que lo pueden hacer con ya algo que ellos han experimentado y que ha funcionado, pues me parece algo realmente fabuloso e impresionante y digno de ser copiado por el resto del sector empresarial de las islas. Yo creo que la formación profesional es lo más importante que la gente joven puede recibir. Canarias, como el resto de la península ibérica, exactamente lo mismo con el resto de España, está a falta de formación profesional adecuada al momento que estamos viviendo. Lo que está haciendo la Fundación Martínez Hermanos aquí en Canarias es formar a las personas de cualquier edad en esa formación profesional para poder integrarse en el mercado laboral, en el nuevo mercado laboral que se nos avecina y en el que estamos. Por lo tanto, creo que es algo maravilloso que está haciendo la Fundación Martínez Hermanos y les felicito por ello. Creo que las empresas que no sean sostenibles socialmente, medioambientalmente, no sean sostenibles económicamente. No, porque los clientes, que son los que deciden a quién le compran, en cuanto se enteren de que no son sostenibles socialmente, económicamente o medioambientalmente, van a dejar de comprar. El cliente es el que con su tarjeta de crédito cuando va al supermercado decide a quién compra y a quién no. Y aquella empresa que no sea sostenible no lo va a hacer. Por eso siempre digo, cualquier empresa que sea sostenible socialmente, económicamente, y esté causando impacto en la sociedad y mejorando el entorno en el que estamos, debe comunicar sus acciones. Debe comunicarlo. Primero, para que el mundo sepa que lo están haciendo. Y por lo tanto le consuman más a él, que lo está haciendo con un esfuerzo adicional y especial. Y en segundo lugar, para que el resto de empresas le imiten. Y esto hace que el mundo sea muchísimo mejor. Yo siempre he dicho, y lo sigo repitiendo, que las empresas tenemos la responsabilidad de mejorar el mundo en el que estamos. Y lo podemos hacer. Y no hay países desarrollados, no tenemos empresas desarrolladas socialmente, sostenibles socialmente y sostenibles medioambientalmente. Igualmente, si no hay empresas desarrolladas, tampoco hay países desarrollados. Pero es que son los clientes los que tienen el poder los poderes en su mano para poder decidir a quién le compran, a quién no. Por lo tanto, si una empresa no es sostenible socialmente, si no tiene impacto social, si no tiene impacto medioambiental en positivo, los clientes se encargarán de que esa empresa no prospere.
Pero aquella empresa que lo haga tiene una oportunidad de oro para poder triunfar y salir muy en positivo del momento que estamos viviendo. Es una oportunidad de oro para muchísimas empresas. Cambiarán, los líderes cambiarán. Los que eran líderes dejarán de serlo, otros que no lo son, lo serán. Precisamente porque tienen en cuenta otros factores que ahora emocionalmente son muy importantes en el consumidor. Bueno, creo que el mercado es diverso y por lo tanto una empresa debe tener dentro de su plantilla un reflejo exacto de lo que es el mercado, porque no podemos ir al mercado con una plantilla que no sea diversa. La discapacidad forma parte de esa diversidad. La discapacidad en nuestro país, en España, estamos hablando de en torno a un 9% de la población, es decir, prácticamente 1 de cada 10 personas tienen algún tipo de discapacidad reconocida. Una empresa que no tenga en cuenta la discapacidad, sencillamente, desde el punto de vista económico, está haciéndolo realmente mal. O sea, porque es el 10% del mercado. Es decir, en España, con 48 millones más o menos de personas, tenemos aproximadamente 4 millones y medio de personas con discapacidad o dependencia. Personas que, si lo llevamos a nivel familiar, afecta, por una media de 4 o 5 personas en la familia, afecta a unos 20 millones de personas. Imagínate si cuando nosotros estamos vendiendo a un mercado decimos, oye, vamos a dirigirnos ahora al mercado de las personas con discapacidad y vamos a ofrecerle un plus, donde a esas personas que tienen discapacidad y consumir producto, o que tienen en su familia a alguien con discapacidad y consumen nuestro producto, vamos además a darle este tipo de servicio. Automáticamente te conviertes en líder del mercado. Así de simple. Entonces, ya no es que tener personas con discapacidad en la plantilla sea una obligación legal, que el 2% de la plantilla tiene que ser con discapacidad, sino que es una oportunidad. Yo tengo que decir, por ejemplo, yo, mi empresa, que nos dedicamos al mundo del cuidado de las personas, yo más del 50% de mi plantilla interna, que somos unas 500 personas a nivel interno, de esas más de 250 son personas con discapacidad. Somos líderes del mercado en España. ¿Por qué? Pues porque tengo personas con discapacidad. ¿Y por qué? Pues porque las personas con discapacidad tienen tal sensibilidad hacia el cliente, en la atención y en el cuidado del cliente, que en mi negocio, por ejemplo, es fundamental y es clave. Yo detrás puedo tener toda la tecnología del mundo, digitalizando la empresa y los procesos. Pero mi capa externa de atención con el cliente, directamente cuando nos llama alguien, es fundamental. Y la gente con discapacidad nos lo hace de una forma maravillosa. Aman su trabajo, están enamoradas de su trabajo. Nadie mejor que ellas hace su trabajo. Por lo tanto, yo siempre invito a las empresas a que contraten el máximo número de personas con discapacidad que puedan, porque es altamente rentable desde el punto de vista de atención al cliente, de prestar un servicio genial y, sobre todo, de investigar y desarrollar los productos que ya haces para ir al mercado de esos 4 millones o 5 de personas con discapacidad de dependencia, de esos 20 millones de personas que familiarmente le afecta este problema. Estamos hablando de muchísimo a nivel de mercado. Entonces, y además, no solamente eso, es que además contratar personas con discapacidad es más barato, porque la seguridad social que se paga es menor. Por lo tanto, aquel director general que no contrata personas con discapacidad en su plantilla, evidentemente por falta de desconocimiento, yo le enviaría a que hiciera un reciclaje de lo que es el mundo de la empresa hoy y deje el camino a otro que sí lo conozca, porque está perdiendo unas oportunidades de oro a nivel de mercado para sus accionistas. La Fundación Martínez Hermanos están ya trabajando en la inserción de colectivos vulnerables. Y están trabajando mucho y bien. Y además están trabajando en diferentes sectores, pero además en el sector Horeca, que es donde ellos también tienen una actividad importante, es donde también tienen un gran campo de actuación en la integración de colectivos vulnerables. Están haciendo una escuela de formación precisamente para la integración laboral de este tipo de colectivos. Están trabajando y ocupándose y preocupándose de cómo integrar a inmigrantes que están llegando con problemas de que no conocen el idioma, de que no saben cómo trabajar, cómo empezar a trabajar en nuestro país, con nuestra cultura, etcétera. Y están trabajando en ello bastante y bien. Y yo creo que la Fundación tiene por delante un gran camino
que me consta que quieren desarrollar y que pueden hacer aquí en las Islas Canarias de enorme valor, no solamente para el grupo Martínez Hermanos, sino para todo el sector empresarial de las Islas Canarias.